a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar analizando una acción, en este caso vamos a estar analizando a la acción de Nvidia. Como pueden observar, Nvidia cerró su última sesión en 880.08 dólares, es decir 21.03 dólares por encima de su anterior sesión, entre un porcentaje de 2.45%. Bien, ¿qué está pasando o qué características estamos viendo un poco en la acción de Nvidia? Bien, pero en principal tenemos algunas cuestiones que mencionar. Primero vamos a mirar un poquito el recorrido que tuvo Nvidia y vamos a, digamos, mostrarlos en dos partes. Primero en principal vamos con la parte inferior, que vendría a ser esta parte que tenemos en esta zona. Parte inferior donde veíamos una zona lateral, una zona de lateralización en esta zona entre lo que vendría a ser 459.39 dólares y 497.99 dólares allá por lo que vendrá a ser mitad de noviembre y finales de diciembre, principio de 2024, enero. Sería básicamente, para que nos demos una idea, esta zona que tenemos acá, entre lo que vendría a ser mitad de enero, diciembre y en este caso comienzo de 2024. Diciembre y mitad de noviembre, básicamente 2023. Bien, nos remontamos un poquito a esta parte, más que nada para comentar cómo llegamos básicamente en movimientos de precio a estar donde estamos ahora, a los 880.08 dólares. Bien, pero en principal estábamos en una zona, digamos que veníamos de una zona bastante lateral, que es más extensa todavía. Si vamos en términos de tiempo, también tendríamos que tomar julio y en este caso parte de lo que vendría a ser diciembre de 2023 y comienzo del 2024, ¿no? Si tomamos más amplio, para mejor análisis, tendremos que tomar toda esta zona, ¿no? Bien, como podrían observar, en esta zona Nvidia se encontraba en una zona lateral. Teníamos dos parámetros a tener en cuenta, que era la zona de 406.06 y la zona de 497.99, y que en caso de romper hacia el alza estamos enfrente de una zona de acumulación en esta zona, o podríamos decirlo también una zona más lateral, porque digamos que de por donde venía el movimiento de precio era más una zona de distribución que una zona de acumulación, ¿no? Es decir, veníamos de una zona alcista también, entramos en una fase lateral y luego empezamos con una fase continuidad alcista. Fíjense que esto continúa más abajo, como pueden observar, el 21 de octubre del 2022 empezó toda esta tendencia. Y básicamente acá tuvimos una zona lateral, ¿no? Lo podemos definir como una zona más lateral, una zona donde se lateralizó, donde en este caso teníamos parámetros en soporte en 406.06 y 497.99, para luego definir en un movimiento alcista. Tuvo una resolución alcista, y de esa resolución alcista, que estamos hablando del rompimiento allá por 29 de diciembre, 1 de enero de 2024, con una secuencia alcista muy importante, ¿no? Fíjense que básicamente, para que nos demos una idea, el rango de movimiento de precios fue de aproximadamente hasta los puntos altos, hasta los máximos de 94%, que básicamente lo hizo entre lo que vendría a ser principio de este año, ¿no? Y en este caso estamos hablando de 26 de marzo del 2024 aproximadamente. Bien, eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Y básicamente tuvimos algunos movimientos importantes, como recuperación de medias móviles, condiciones de compra, y tuvimos zonas donde se estuvo sobrecomprando el activo. Fíjense que en esta zona, todo lo que vendría a ser esta zona estuvo sobrecomprada prácticamente, ¿no? Vamos a obviar algunos movimientos un poco a la baja, como el que tenemos acá abajo, pero en términos generales era sobrecompra, ¿no? Se mantuvo en ese sendero de sobrecompra. Estamos, digamos, en velas diarias, para que se den una idea. En velas diarias tuvimos una zona de sobrecompra. Y fíjense que el activo crecía. En este caso, digamos, tenía un movimiento de cotización bastante constante. Y acá en esta zona empezamos a ver algunas cosas que nos empezaba a llamar la atención. Por lo menos, digamos que el movimiento de precio se mantenía en lo alto, pero no su fuerza de acción del precio, por lo cual en esta zona podríamos llegar a observar lo que vendría a ser una divergencia, ¿no? Una divergencia al movimiento alcista, ¿no? Fíjense los movimientos estructurales que se venían comportando, mucha euforia compradora, y llegamos a niveles, digamos, donde el precio no solamente se encontraba sobrecomprado, que básicamente se ve en esta zona, no solamente habían precios que se encontraban sobrecomprados,
Básicamente acá ya se empezaba a ver sobrecomprado y acá también se veía sobrecomprado, sino que en esta parte particularmente, para que nos demos una idea, el precio empezaba a entrar también en sobrevaluación, ¿no? Fíjense que en esta zona, un poquito más chico, entraba sobrevaluación, ¿no? Es decir, entramos en un proceso de sobrevaluación, estaba sobrevaluado, y en esta zona, básicamente, para que nos demos una idea, estaba sobrecomprado, ¿no? El precio estaba sobrecomprado. Y también estaba sobrevaluado porque la valoración intrínseca era 910 dólares aproximadamente. Era la evaluación y estábamos por encima de este valor. Recuerden que según mi perspectiva, en esta fase más que nada teníamos una zona bastante interesante de observar, donde en la cual según mi política de compra no se podía adquirir el activo porque yo no compro. Esto siempre lo marco en los videos. Cuando está el activo está sobrecomprado, cuando está sobrevaluado y cuando está cerca de presentación de informe. Cerca de presentación de informe. Es decir, que con mi política de compra yo no podría ejecutar una operación de compra en esta zona, ¿no? Fíjense que esta básicamente se estaba cumpliendo porque estaba sobrecomprado. También se cumplía esta que estaba sobrevaluado. No estaba cerca de la presentación, pero fíjense que ya teníamos dos puntos importantes. Y en esta zona ya empezamos a ver un comportamiento también donde los inversores empezaban a bajar sus niveles de volumen. Fíjense que en esta zona el volumen empieza a disminuir. Como así también empieza a disminuir la fuerza de la acción del precio. Es decir, que tuvimos una zona y estamos en una zona que podríamos hasta interpretar zona lateral, pero también lo podemos interpretar como una zona de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero principal, la zona de distribución nos marca cómo en parte podría haber una toma de ganancia por parte de los inversores. Muchos que han entrado en esta zona, muchos que han entrado más abajo todavía, y muchos que en este caso han entrado en esta zona o han entrado en este caso también en esta zona y que ya ven con objetivos claros digamos, la retirada de la participación, ¿no? De la participación de mediano plazo en la acción, ¿no? Porque fíjense que estamos hablando que entre mediados de diciembre, finales de diciembre y principios de enero, muchos han comprado participaciones. Es más, esto también comenzó allá por noviembre, también podríamos decir esta faceta lateral para luego tener una faceta más alcista. Pero particularmente este año se ha concretado porque en esta zona hubo lateralización también, pero con una resolución alcista, ¿no? Y más allá de eso también tenemos que interpretar de que estábamos por encima de su valoración intrínseca, ¿no? Estamos muy cerca de su valoración intrínseca. Entonces muchos de los que compraron acá o acá empiezan a considerar que el precio ya sería lo suficiente por el momento en este mediano plazo y podría llegar a entrar en una fase de lo que denominamos corrección, ¿no? Bien. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones que se están observando, el video va a ser un poquito largo porque básicamente estoy explicando algunas cuestiones y algunos movimientos importantes que nos llaman la atención, como la fase lateral y cómo vino siendo los movimientos de precio de la acción. Vamos a mirar particularmente que han pasado varias cosas, ¿no? Y primero principal, hay que tener parámetros para determinar futuros movimientos. Bien, como dijimos, tenemos zona lateral, ¿no? Zona lateral. Bien, tenemos zona lateral y como pueden observar tenemos dos parámetros. El soporte de 859.26 y de 951.27. Es decir, que actualmente estamos entre las dos bandas que están definiendo la zona lateral y también, como vamos a definir, posible zona de distribución. Bien, y acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, el rompimiento de... el soporte de 859.06 podría significar un proceso o un inicio de proceso de corrección y un proceso bajista de corto plazo. Es decir, que podríamos entrar en un proceso de corrección de mediano plazo y por otro lado podríamos empezar a tener un proceso bajista de corto plazo, ¿no? Bien, eso más que nada. Proceso de corrección en mediano plazo y proceso bajista de corto plazo. Bien. Acá hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta que han sucedido en términos de indicadores, ¿no?
Primero principal, hemos perdido la media móvil de 21, una media móvil importantísima por lo menos en el corto plazo. Acá podemos ver que se empiezan a ver algunas cositas interesantes como la de los máximos descendentes. En principio, no vamos a, digamos, decir que esto ya es una zona, es una fase bajista, sino que vemos algunas cuestiones como la de los máximos descendentes, y vamos a ver en hora que se puede ver una materialización de esas medidas. Fíjense que en esta zona, si tomamos básicamente un canal paralelo, podemos ver que tenemos una zona por lo menos baja en el muy corto plazo, ¿no? Pero se ven algunas características, como dije anteriormente, máximos descendentes, mínimos descendentes, ¿no? Esto se ve un poco en hora, ¿no? Por eso, y fíjense cómo respeta lo que vendría a ser el soporte en principio de los 859.26 en esta zona y la de la resistencia de 951 ahí en esa zona. Entonces vemos un poco de zona lateral para una mejor interpretación, ¿no? Más allá de eso, vamos a sacar esto porque nosotros nos interesa como inversores, más que nada para los que ya tienen posiciones, que se ven algunas cuestiones como la caída del nivel de volumen, por un lado. Eso es importante tenerlo presente, la caída del nivel de volumen, la caída de la fuerza de acción del precio. Si bien tenemos condición de compra todavía, no es la misma que teníamos acá en esta zona. Vemos una caída bastante significativa y en este caso acompañado también con una caída del volumen. Más allá de eso, tenemos que tener presente que por el momento vamos a considerar una fase lateral. Es decir, que en el corto plazo nosotros vamos a considerar zona rango. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no va a ser ni bajista ni alcista, pero va a depender de algunos parámetros. Entonces, si rompe por debajo de los 859.26, vamos a comenzar una fase de corrección de mediano plazo y una fase bajista de corto plazo. Ahora, si rompe por encima de los 951.27, vamos a tener en este caso una fase, una continuidad alcista, ¿no? El movimiento, es decir, que acá en esta zona lateralizó y siguió subiendo. Bien, particularmente tengan en cuenta de que la valoración intrínseca está en $910. Si vamos un poco a Teams Ranks, aproximadamente ahora la valoración intrínseca de Teams Ranks es de 983.84. Fíjense que actualmente está en 880, más o menos, para que un poquito más arriba por esta zona. 982 por acá en esta zona es básicamente donde está la valoración intrínseca, ¿no? De Teams Ranks. Por ende, también hay que tener en cuenta de que estamos muy cerca de esa valoración, ¿no? Y que posiblemente por ahí podría haber una fase de corrección, ¿no? Concreta. Vamos a ver cómo se va materializando, pero ya teniendo en cuenta el soporte y la resistencia, podemos seguir viendo y monitoreando, más que nada para los que tienen posiciones. Ahora, para los que no tienen posiciones, yo esperaría que resuelva tanto al alza o a la baja para tomar una decisión. Si resuelve hacia el alza, lo más probable es que tenga una continuidad alcista. Así que bueno, tenemos identificado la situación cortoplacista, que la situación cortoplacista es una lateralización, y tenemos también algunas cuestiones a tener en cuenta como el soporte de 859.26 y la resistencia de 951.27. También tenemos que mencionar la resistencia de 919.62 y 771.97 acá abajo. Sería otro soporte. Y soporte más abajo también en 742.98 y 695.95, ¿no? Serían los soportes por lo menos lo más próximo. En cuanto a indicadores, como dijimos, tenemos un RSI que nos marca compra, pero es una señal muy débil. Tenemos un nivel de volumen por debajo de la media, en este caso un nivel de volumen de aproximadamente de 39.955 millones contra una media de 57.163 millones, estamos por debajo de este nivel de media. Si utilizamos otro indicador, podemos observar un Concord. Vemos que tenemos una caída bastante fuerte en la participación de los pequeños inversores, como pueden observar. Y tenemos en este caso una salida de la participación de los grandes inversores o grandes manos en términos de participación, ¿no? Entonces tenemos varias cositas que por lo menos en principio nos deja en claro que las probabilidades de que quiera romper los 8.59 podrían llegar a ser bastante altas, ¿no? Más allá de eso, vamos a esperar a ver cómo resuelve. Ese soporte es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si nos vamos un poquito a mediano plazo, como pueden observar, en mediano plazo no perdió ninguna media móvil, es decir que tenemos un nivel de volumen bastante bueno por el momento. Por el momento tenemos un nivel de volumen bastante bueno en mediano plazo. Lo que sí, fíjense que índice de fuerza relativa sigue estando sobrecomprado, como pueden observar. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que si miramos otro indicador, vamos a mirar en este caso Concord, podemos ver que tenemos un Concord bastante bien,
con participación de pequeños y grandes inversores, grandes manos y pequeñas manos participando, y la recuperación de las medias móviles de 21, de 60 y de 200. Así que mediano plazo nos mantenemos con predisposición alcista, y en lo que digamos vemos en términos de corto plazo estamos en una zona lateral. Así que bueno, más o menos tengámoslos en cuenta. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerda que tengo redes sociales, y también le quería comentar que en este caso tengo la página de Patreon, que por una suscripción de $3 y $5 pueden tener acceso exclusivo al chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidades y noticias, como pueden observar. Y también tenemos para el nivel 2 de Patreon, tenemos un curso de análisis técnico para el que esté interesado. En la página está disponible el link a la página de Patreon, y ahí tenemos 9 capítulos del curso de análisis técnico para el que esté interesado en mi página. Y también le quería mencionar que tenemos la tienda de Patreon, en este caso de mi página de Patreon. También tengo acá informes que hago, que realizo. Tenemos el análisis fundamental de Barrick Gold, tenemos el informe anual de ingresos de Apple del 2023, y también tenemos lo que vendrá a ser el análisis fundamental de Nvidia, justamente esta empresa que estamos analizando en este momento técnicamente. Tenemos el análisis fundamental en versión PDF, y en este caso el informe de Nvidia, para que se den una idea, tiene estas cuestiones. Tienen básicamente, para que se den una idea, más que nada para los que quieren invertir, tenemos lo que vendría a ser introducción a lo que vendría a ser a la empresa. Tenemos márgenes de la empresa, rendimientos y retornos, tanto sobre los activos como retornos sobre la inversión. Tenemos en este caso crecimiento de activo y pasivo, ratio de deuda sobre capital, precio de relación beneficio actual y futuro, crecimiento de IPAs, valoración intrínseca de la empresa, proyección de crecimiento de sus beneficios por acción, proyección de IPAs y valor intrínseco, y tenemos en este caso crecimiento de su flujo de caja libre, en este caso, o cash flow, y una conclusión mía sobre esta empresa, ¿no? Es una empresa bastante interesante, bastante importante. Así que bueno, dejamos acá el informe para lo que estén interesados en el link de la tienda de Patreon. Así que bueno, estamos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios, y nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un saludo a todos. Abrazo.